Seguimos entonces. Tenemos, ah, digamos, un poquito más de recuerdo anatómico, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que, como les dije, es un par craneal. El nervio facial o séptimo par craneal es un par craneal. Y los pares craneales salen sobre todo de la zona del bulbo raquídeo. Mm. Como pueden ver en la imagen, aquí tenemos al bulbo raquídeo, ¿sí? Que es la parte de tu tronco encefálico, no lo que sostiene tu cerebro, ¿ya? Y esto que estás viendo por aquí, con una rayita roja, es de donde sale el nervio facial. De ahí de lo que te digo de que en corteza cerebral también hay una zona que controla esas partes. Esa información baja por unas neuronas y llega al tronco encefálico. De tronco encefálico ya se forma el nervio facial que va a ir hacia el rostro y que va a inervar toda la movilidad, toda la sensibilidad y la función parasimpática que tiene este nervio. ¿Ya? Entonces eso tengámoslo en cuenta. ¿Qué más? El nervio facial emerge de la unión entre el puente y el bulbo raquídeo. Justamente acá está. Bulbo raquídeo, puente, de la unión sale el nervio facial. ¿Sí? Dice, pasa a través, ¿sí? Del canal facial y pasa por el ganglio geniculado, que son ganglios que controlan básicamente el control motor, básicamente, y sensitivo. Sale del cráneo por el agujero estilomastoideo y atraviesa la glándula parótida y se divide en dos ramas, una superior o temporal y una inferior o cervicofacial. A su vez se divide en cinco ramas más, ¿sí? El cervicofacial se divide en cinco ramas, que son las que estás viendo en pantalla: temporal, cigomático, bucal, mandibular y cervical, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta? Ok, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ok, seguimos entonces. Ok, seguimos avanzando. ¿Qué pasó aquí? Ya, seguimos avanzando. Etiología. Pues tenemos primarias y secundarias. ¿Cuáles son las etiologías primarias de una parálisis facial? Es la parálisis idiopática o del síndrome de Moebius, que es un 39,7% de los casos. Se da en niños pequeños, ya son niños que nacen o que apenas son pequeños les da esta parálisis, ¿ya? Y las secundarias, pues son las adquiridas. Pueden ser por un origen traumático, infeccioso, puede ser viral, mayormente viral, bacteriano también, ¿sí? Puede ser también como origen de otras lesiones, como luego de un Guillain-Barré, cuando te da la enfermedad de Guillain-Barré, también te suele dar una parálisis facial. Puede ser de origen tumoral, ¿sí? Porque producto de un tumor, el tumor comprime la zona y termina generándote también una parálisis porque comprime el nervio. Puede ser también por una inflamación parotidia, colesteroma, neuroma también, un neuroma acústico por enfermedades sistémicas, también te puede generar esto. La diabetes por una lesión del nervio, en este caso porque la diabetes con el tiempo em, digamos que deteriora los nervios, digámoslo así para que se entienda, también producto de eso. También hipertiroidismo, sarcoidosis, enfermedades autoinmunes, leucemia, que también es un tipo de cáncer, pueden terminar lesionando también a este nervio y generando una parálisis facial. Lo que vemos por este lado
es a una paciente, vamos a expandirlo para que se vea. Ahí está. Lo que ven por este lado, ahí está. Pueden ver aquí a la señora, ¿no es cierto? Ok. Entonces, ahí estamos viendo a una persona a la cual le ha dado una parálisis facial. Como dije, es una lesión del nervio, ya sea a nivel de la corteza o a nivel del mismo nervio, ¿no? A la eminencia del nervio, por donde sale, que es por aquí, por debajo del lóbulo de la oreja. Entonces, aquí vemos a una señora a la cual le ha dado una parálisis facial. El lado en donde le ha dado la parálisis facial, ¿cuál creen ustedes que sería? ¿El lado izquierdo o el lado derecho? ¿Sí? Al ¿Lado izquierdo. izquierdo o derecho? Izquierdo. Izquierdo, ¿no es cierto? Claro que sí. El lado izquierdo es el que ha sufrido la parálisis facial. ¿Por qué? Porque el lado derecho conserva toda la mímica. Mira, incluso la señora tiene arrugas en el rostro, ¿sí? Y esto es normal, porque esto es producto de que los músculos estén trabajando. Como de este lado no trabaja ninguno, no hay ninguna línea de expresión, porque no hay quien sostenga el tono, quien mantenga la contracción muscular. Entonces, por esa razón, tenemos este caso. Muy bien. Si se dan cuenta, su ojo está más abierto también de un lado. Y no es que un ojo sea más chiquito, un ojo sea más grande, no, el ojo sigue siendo del mismo tamaño. Lo único que cambia es la fuerza del párpado. Si el párpado tiene fuerza, se cierra y parece normal, pero si no, se queda abierto, como están viendo aquí en la imagen. Entonces no es que su ojo sea más grande o chico, simplemente el párpado ha perdido fuerza, ¿sí? Muy bien. Seguimos avanzando. Clasificación, y es a lo que iba hace un momento. ¿Se acuerdan que al inicio que dije que tenía pues dos tipos, ¿no es cierto? Había dos tipos de parálisis facial. Ya, entonces sí existe efectivamente dos tipos de parálisis facial. La primera y la más conocida es la parálisis de Bell o parálisis periférica. Y la segunda es la parálisis central, no muy conocida o no muy reconocible en algunos casos. ¿Sí? Ahora voy a explicar de qué va una, de qué va la otra, porque existen, como les digo, dos tipos de parálisis facial. ¿Ya? Una es que depende de la porción del nervio que se afectó. La lesión facial puede ocasionar unas afecciones del nervio facial en su núcleo o en el tronco o hasta las fibras periféricas, ya sean intra o extracraneales. ¿Sí? Ya sean que estén dentro de la lesión haya sido dentro del cráneo o fuera del cráneo. Se Dentro. paralizan los músculos faciales del mismo lado, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta eso. Y la segunda es una lesión central en la zona de la corteza, en donde la lesión se da, como dije, en la zona de la corteza cerebral. Pues la lesión ya no se da el nervio está intacto, no le ha pasado nada. Lo que ha pasado es que una zona superior a donde se forma el nervio se ha lesionado. A eso le llamamos parálisis facial central, ¿ya? Que es una afección superior al núcleo facial, ¿sí? Cortical o subcortical. ¿Qué quiere decir cortical o subcortical? Vamos a expandir esto. Más. Aquí está, miren, chicos. Ahí está, miren. Acá está la corteza cerebral. Esto es un cerebro partido en un plano coronal, ¿sí? Estamos viéndolo desde frente al cerebro. Lo han cortado. Y acá vemos que esta zona plomo oscuro que está hacia afuera, eso es la corteza cerebral. Y en este caso la lesión que están describiendo aquí en la imagen está debajo de la corteza. De ahí de lo que decimos que sea una lesión cortical o subcortical. Cortical si se da en el neocórtex, en la corteza cerebral, y subcortical si se da debajo de la corteza. ¿Qué puede pasar? Pasa mucho, sobre todo cuando hay como secuelas de algunas lesiones cerebrales. Ok, aprovecho que está aquí expandida la imagen para explicarle el otro también. La parálisis de Bell, miren, ahí está, parálisis de Bell,
también es conocida como la parálisis periférica. ¿Qué quiere decir esto? La lesión no se ha dado en corteza, mira, la corteza está entera, no le ha pasado nada. La lesión se ha dado fuera del sistema nervioso central. Recuerden que el sistema nervioso central está formado por tu cerebro y tu médula espinal. Todo lo que salga por ahí, aparte de eso, pares craneales, nervios, ¿sí? Raíces nerviosas, todo eso es periférico. Por eso se considera como una lesión periférica. De ahí el nombre, parálisis cerebral periférica o parálisis de Bell. Entonces, ¿qué pasa? La lesión no ha sido acá dentro del sistema nervioso central, no ha sido aquí, está entero, no le pasó nada. La lesión fue fuera, fue por lo general en el mismo nervio, ¿sí? En el mismo nervio, lesión del nervio facial. Y como ha sido la lesión en el mismo nervio, ¿qué va a pasar? Se va a alterar toda la información que llegue hacia su destino final, que es el rostro, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo en consideración también, ¿sí? Ok. Si alguien quiere preguntar algo o decir algo, pueden escribir por el chat o creo que acá hay la opción para levantar la mano, si no me equivoco. Si es así, levantan su mano. De lo contrario, apaguen sus micrófonos porque se Ay, escucha todavía todo, con... se Ya, escucha ya. todo, ¿sí? Si no apaguen sus micrófonos, hasta acá los escucho. Y también se Licenciado, una escucha en la pregunta. grabación. Licenciado, Sí, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? O sea, entre la parálisis de Bell o la central. ¿Cuál es la diferencia? la diferencia es en la zona en donde se ha lesionado. Justo lo que estaba explicando hace un momento. Eh, en la central, la lesión se da a nivel de corteza o debajo de la corteza. En la periférica se da fuera del sistema nervioso central. Estamos hablando del mismo nervio o estamos hablando a nivel del núcleo del nervio facial. ¿Y la Esa es la diferencia. manifestación en la cara en ambas es igual? No, y todavía no he explicado eso. Eso lo voy a explicar Ah, recién ok. Ya, gracias. después de explicar esto. ¿Sí? Ok. Ya, entonces como les decía, ¿no? Hay esas dos lesiones. Y vamos a ver, y por eso tengo la imagen ahí, no la he reducido aún, es cómo es que ocurre esto y por qué ocurre esto. Y cómo es que se expresa en el rostro. Entonces tengamos en cuenta, como dije hace un momento, que se preserva la musculatura frontal orbicular de los párpados, ¿sí? Porque poseen inervación bilateral. Si ustedes leen esto así nada más, no lo van a entender. Ahora se los voy a explicar mejor. Mire, aquí tenemos por un lado a la lesión periférica, ¿sí? O parálisis de Bell, que es la parálisis facial periférica o de Bell. Por el otro lado tenemos lesión central o parálisis facial central. Por una parte, en la lesión periférica, el sistema nervioso central está indemne, no le ha pasado nada. Está 100 de 100, no le ha pasado nada, está completamente bien, ¿ya? Pero cuando la lesión ocurre en el nervio facial, ya sea en el núcleo o debajo del núcleo, ¿qué ocurre? Vas a perder la fuerza y la movilidad de toda la hemicara del lado afectado. Licenciado, ¿qué es la hemicara? La hemicara es la mitad de tu cara, ¿sí? Toda la hemicara del lado afectado va a perder fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Se cae tu ceja, tu ojo se queda abierto, tus mímicas faciales ya no las vas a poder realizar con ese lado. Lo que me dicen los pacientes, siento que se me ha doblado mi labio o se me ha quedado chueco el labio. Ya, eso que suelen decir los pacientes es que han perdido fuerza en la comisura labial. Entonces, esa es la principal diferencia entre una lesión de parálisis cerebral periférica y una central. ¿Ya? Pierden la fuerza de toda la hemicara o de la mitad del rostro del lado afectado. ¿Ya? De mitad del rostro, aclaro, ya sea del lado izquierdo o derecho. ¿Ya?
Porque también tú podrías interpretar mitad del rostro, pues de los ojos para arriba, ¿no? De la nariz para arriba. No, lado izquierdo o lado derecho. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Ocurre por una sencilla razón. Nuestro cerebro tiene dos hemisferios. Hay un hemisferio izquierdo. Chicos, por favor, apaguen sus micrófonos. Apaguen sus micrófonos, por favor, porque hasta acá escucho todo lo que están haciendo. ¿Sí? Por favor, apaguen sus micrófonos. ¿Listo? Ya. Ok. Entonces, como les decía, ¿no? Afecta la mitad completa, ya sea izquierda o derecha, del rostro. Entonces se pierde la mímica facial, se pierde la capacidad para cerrar el ojo, ¿sí? Se pierde la capacidad de sonreír, de mostrar los dientes, ¿sí? Pierdes el gusto en parte porque también te afecta el nervio facial, ¿ya? Entonces, eso es una parálisis periférica o de Bell. Ahora vamos al otro lado. Lesión central. Cuando la lesión es central, la lesión se da en el cerebro, se da en la corteza cerebral o debajo de la corteza cerebral. ¿Y qué ocurre? Pues tenemos que recordar un poco de neuroanatomía. Tengan en cuenta que el cerebro envía información hacia el cuerpo, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos dos hemisferios. Tenemos un hemisferio izquierdo y tenemos un hemisferio derecho. ¿Qué ocurre? Que el lado izquierdo controla el lado derecho del cuerpo y el lado derecho controla el lado izquierdo del cuerpo. Licenciado, ¿por qué pasa eso? Porque a nivel de tronco encefálico hay un cruce de información, ¿sí? Hay un cruce de información o una decusación se le llama. Se decusa, hay una decusación. Y esto hace que la información del lado, en este caso que estoy señalando, ese sería el izquierdo para mí, mande información al lado derecho del cuerpo. Y viceversa, ¿no? El lado derecho manda información al lado izquierdo. ¿Ya? Ya, si tenemos eso en cuenta, entonces si la lesión ha sido en corteza, en el cerebro, la lesión se va a expresar en el lado contrario. Entonces, si se lesionó, por ejemplo, en el lado izquierdo, en el lado derecho, en este caso, ¿dónde se va a expresar? En el lado izquierdo de la cara. Ya hasta ahí, todo claro. Ya. Ahora, licenciado, ¿pasará lo mismo que en la parálisis de Bell? No, porque solamente se va a afectar una parte del rostro, no se va a afectar toda la hemicara. Ahora voy a explicar por qué. ¿Se acuerdan que les dije que el cerebro se decusa, se cruza, ¿no es cierto? Y la información del lóbulo izquierdo pasa al lado del cuerpo derecho y viceversa con el otro lado, ¿no? Lado derecho, toda la información pasa hacia el lado izquierdo. Ya. Gracias a esa habilidad que tiene tu cerebro, tú vas a tener la capacidad de que si has tenido una lesión central, no se paralice toda la hemicara. ¿Por qué? Porque tú tienes dos inervaciones que controlan, en este caso, tu rostro, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije que se cruzan, no es cierto? Ya. Si bien es cierto, las fibras que controlan el rostro, ya, los nervios que controlan el rostro, si se cruzan, ¿no es cierto? Y controlan el lado contrario, hay un cierto grupo, un porcentaje muy pequeño, de hecho, de nervios, digámoslo así, nervios, axones neuronales, que van directo, van de frente, no se cruzan, que es un porcentaje muy pequeño, más o menos es un 20%, ¿ya? Casi el 80-85% se cruza hacia el lado contrario, pero hay un porcentaje que no, que va directo, ¿ya? Entonces tengamos eso también en cuenta, ¿ya? Entonces, sabiendo eso de base, que hay fibras que se cruzan y envían información al lado contrario del cuerpo, y hay vías que son directas, ¿ya? Que es un porcentaje muy pequeño, por cierto, como digo, más o menos un 20%, ¿ya?
Esas fibras que van directo son las que hacen posible de que puedas seguir moviendo parte de tu rostro y que una parte de tu rostro que sí recibió la lesión ya no se mueva, ¿sí? Lo explico de una forma más sencilla. Hay una lesión en el cerebro, ¿sí? Pónganse en el lado, en este caso de la imagen, estamos en el lado derecho. Hubo una lesión en el lado derecho. La información debería pasar al lado izquierdo, ¿no es cierto? La lesión debería ser en el lado izquierdo, ¿no es cierto? Ya, vamos. Acá está la lesión. La lesión fue acá arriba. No hay información para controlar el lado del rostro, ¿ya? ¿Y qué pasa? Ocurre una parálisis facial de origen central. Pero, ¿qué pasa también? A su vez, ten en cuenta de que de este lado izquierdo, ¿sí? Sí hay información del nervio facial. Sí hay información. Este lado ha quedado indemne, no le ha pasado nada. Este lado sí. Ese 20% de fibras que te digo que quedan, este 20% aún está enviando información y está enviando señales. Por lo cual, mira el moradito, por lo cual este lado sigue enviando señales para que se mueva el rostro. Consecuencia, la parte superior de tu rostro tiene movilidad, como si no hubiese pasado nada, pero la parte inferior de tu rostro no tiene movilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la mitad de la hemicara queda sin movilidad. ¿Qué quiere decir? Un cuarto de la cara queda sin movilidad. ¿Por qué? Porque hubo una lesión central. Y el otro lado, o mejor dicho, la parte de arriba sí tiene movilidad porque acuérdense que hay un porcentaje de fibras que se van directo. Si bien es cierto, la lesión fue en el lado contrario, ¿sí? Y debería de paralizarse todo, ¿no? Tu otro lado del cerebro tiene fibras que sí se van directo y estas fibras que sí se van directo son las que hacen posible que este lado se pueda mover. Y esa es la diferencia entre una lesión central y una periférica. La central solo se va a paralizar la mitad de del hemicuerpo afectado, ¿sí? O de la hemicara afectada en este caso. Esto es la hemicara, la mitad de esa hemicara inferior va a ser afectada. Mientras que la otra hemicara no va a tener ningún problema. Mientras que si la lesión ha sido en la zona periférica, ¿sí? Ha sido fuera del sistema nervioso central, ha sido en el nervio, ¿qué va a pasar? Ahí sí se va a paralizar todo. Licenciado, ¿por qué? Porque acá tienes un sistema de respaldo. En el sistema nervioso central tienes un sistema de respaldo que hace que esto siga funcionando. Pero acá no, porque la lesión se dio más abajo, en donde ese sistema de respaldo ya no juega. Aquí, acá, digamos, del tronco encefálico, ya es el nervio puramente el que envía. Y acá se unen las dos, tanto las fibras que van de frente como las que van cruzadas del lado contrario. Entonces, si la lesión se da aquí, se paraliza todo. Mientras que si la lesión ha sido acá arriba, pues solamente se paraliza la mitad de la hemicara afectada, en este caso, ¿sí? Como puedes ver, un cuarto, ¿no? Licenciado, a veces me han preguntado también esto. Licenciado, ¿y por qué no se paraliza la parte de arriba? Porque nuevamente, como les explico, una parte del cerebro controla la parte superior y la otra parte, que es la contraria, controla la parte inferior. Como hay estas dos inervaciones de ambos lados, pues si se afecta uno, el otro sigue funcionando con normalidad. Entonces, esa es la diferencia. Básicamente es que en la periférica se afecta toda la hemicara, mientras que en la central solamente la mitad de la hemicara del lado afectado. ¿Preguntas? Licenciado, el que se afecta de la mitad de la hemicara puede ser también arriba, no necesariamente abajo. No, siempre es abajo. Ah, eso es lo que quería saber. Siempre va a ser Sí, abajo. Entonces la siempre parte va a de ser arriba abajo.
la cejita y el ojo lo puede mover normalmente. Eso nos da a nosotros para diferenciar ante qué parálisis facial estamos, ¿no? Si es a Exactamente. nivel frontal o es a nivel periférico, que es el nervio que usted comenta, ¿no? ¿No, licenciado? Sí, tal Ok, cual. ok, Sí, gracias. sí. Básicamente eso es lo que decía. Si ustedes ven, por ejemplo, una persona que de la nariz para abajo no mueve nada, se ha quedado así sin movilidad por completo. Como dicen mis pacientes, no se ha doblado su labio. Me da risa porque cómo lo dicen ellos. Este, como les digo, den por sentado que es una lesión a nivel central. En cambio, si toda la hemicara no se puede mover, es periférico, definitivamente de ley. ¿Ya? Entonces, tengan en cuenta eso cuando vean una parálisis facial. Profesor, buenos Sí, días. buenos días. Este, si hablamos de la recuperación, en este caso entre la central y la periférica, estamos hablando que la central, la recuperación va a ser más rápida o más No lenta. necesariamente. No necesariamente porque lo que se ha lesionado es la corteza. Y dependiendo del tipo de lesión, ¿ustedes han alguna vez han escuchado sobre la rehabilitación en pacientes neurológicos, o sea, en pacientes que han tenido un derrame, digámoslo así, sencillo? ¿Sí? ¿Suele ser rápida o suele ser lenta? La No, suele Un ser rehabilitación en rápido. daño proceso, cerebral es un lento. proceso. Es lenta, ¿sí o no? Claro, es Igualito va lento. a ser con esto. Como la lesión Lenta. ha sido acá arriba, va a ser lenta también. Sí. En cambio, la periférica varía, y eso voy a explicar después, pero les voy adelantando que hay casos en donde depende qué tanto se haya afectado el nervio. Hay casos en donde, por ejemplo, puede demorar 3 meses, 4 meses, hay casos donde dura 6, hay casos hasta donde es un año a 2, año y medio, 2. Depende de qué tan lesionado haya estado el nervio. En cambio, en la central va a tener un avance progresivo, aproximadamente, al igual que una lesión cerebral, aproximadamente en los 6 primeros meses es en donde más se puede ganar la movilidad y que quede sin secuela. Muchas veces, chicos, la parálisis facial central viene acompañada de una hemiplegia. O sea, su paciente hemipléjico tiene, en algunos casos, no en todos, ¿ah? Depende de dónde haya sido la lesión cerebral. Ya, entonces viene junto con por lo general la central viene junto con una lesión cerebral. Puede haber sido por una embolia, puede haber sido por una trombosis, por una hemorragia, puede haber sido por un traumatismo encefalocraniano, una enfermedad cerebral, una infección, una meningitis, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se lesiona algo a nivel central, puede darte también la parálisis cerebral, la parálisis facial a nivel central. Y la periférica es lo más común. Les cuento que, les soy sincero, miren, yo ya tengo 13 años trabajando como fisioterapeuta profesional y pues en mi haber, de todos los casos que he visto, de miles, de miles, de miles de casos que he visto, pues los centrales son muy pocos, ¿ah? Mayormente vienen lesiones periféricas, es lo más común. Los centrales son poco comunes, en verdad. Pero igual es bueno que conozcan ambas. ¿Ya? Licenciado, Pregunta, una pregunta. sí. Eh, los síntomas, por ejemplo, cuando hay bastante latido en la vista, ¿está propenso a un parálisis? No, eso puede ser por estrés. Ahora, que el estrés puede ser un factor desencadenante, sí, pero no quiere decir que... A ver, les explico también, eso lo iba a explicar después, pero se los voy adelantando. Em, Cuando va a dar una parálisis cerebral, normalmente no es que te avise, ocurre y ya. Tú lo único que ves es cuando ya te están dando, am, cuando ya ocurrió, mejor dicho, ya lo que tú luego logras ver son los estragos. O sea, te dio la parálisis facial, evoluciona dentro de las 5 a 7 primeras horas y empiezas a sentir esto. Ya, si empiezas a sentir esto, ya es porque ya te dio, no es que te avise.
no te avisa. La parálisis facial no avisa, chicos. Te Muchas da, gracias. simplemente. Y Sí. cuando la vista enrojece, como por decir un derrame ahí, ¿se puede llamar así? No, eso es otra cosa. Sí. Eso es porque se rompió una arteria y se queda rojo, pero eso es por estrés, nuevamente digo. Profesor, Eso y no cuando es. te duele mucho la cabeza y sientes que se te adormece la mitad de la cara, Eso es por compresión cervical, muchas veces migraña o cefalea por estrés, pero no ah, es una parálisis. Parálisis es mm, que no puedas mover para nada. Y como Hola. digo, una vez que te da, te dio, no es que regresa, no. Te da y te dio y se te cae todo. Sí. Licenciado, le cuento una vivencia mía. Mi hijita, bueno, se cayó a los 5 años, tuvo un derrame cerebral, la operaron, gracias a Dios la salvaron, ahora tiene 30 años, pero después de 2 años le dio una parálisis, pero ahora que estoy recibiendo el curso de hoy que usted está dando, lo diferencio. ¿Por qué? Porque ella no tuvo la caída del párpado ni el ojito, sino solamente lo que era la boquita, nada más, Claro, la boca, no, la boca del lado derecho, si no me equivoco. claro. Y, Pues central. claro, no, nada más esa parte, y yo recuerdo que, ¿cómo me di cuenta? Porque yo la veía y cuando se reía, no se le movía ese Ah, lado, ¿no? No, y después y la hacía reír a propósito y le decía, ¿te duele algo? No, me decía, pero veía que le echaba más sal a la comida, que no sentía el gusto, no, había perdido el gusto, en fin. Y ahí la llevé al médico. Pues mi hija en ese tiempo ya tendría pues 7 añitos, ¿no? Y el doctor me dijo que era viral, porque era una niña. Pero yo ahora que me pongo a pensar, debe haber sido consecuencia de esta operación o del derrame que tuvo, porque ella lo tuvo a nivel en el lado derecho, sobre del la dura izquierdo. madre. Lado Claro, izquierdo dura madre. sobre la Mm, dura madre. Sí, sí. claro. Dura madre, ¿en dónde está? Encima de la corteza. O sea, ¿qué pasa si ahí hay un derrame, digámoslo así? Aplasta esto y ocurre la lesión. Sí, básicamente. Claro, pero, pero lo hizo después de 2 años, o sea, no al momento, lo hizo después. Sí, Pero ya sí, con puede las pasar. terapias en el hospital del niño, y yo también le Sí. hacía acá las terapias porque miraba cómo le hacían Ajá. rápido, mejoró y no le quedó secuela, no le quedó nada, gracias a Dios, nada, ¿no? Si tú la ves, normal, ya como le repito, tiene 30 años, pero muy bien. Pero me llamó la atención ver una parálisis, bueno, en este caso, como le repito, ahora que diferencio, este fue a nivel central, me dio, no sé, me sorprendió ver en un niño, porque decía, wow, Sí, en un niño, ¿no? Generalmente se ven los adultos. claro. Y como digo, y ahí te estás dando cuenta que está asociada a una lesión cerebral. Así que no discriminen edad. Sí, no discriminen edad. Yo he Gracias, tenido licenciada. casos. Ok. Ah, y otra cosa, no vayas donde ese médico. ¿Cómo te va a decir semejante barrabasada? Eh, que es por viral. Está loco. Eso, como te estás dando Viral, cuenta ahorita, es claro. central. No tiene nada que ver con ningún virus ni bacteria porque ha sido por una lesión cerebral. Pero te Claro, digo, claro, ahorita por eso, sí, como le digo, como ahorita ya estoy escuchándole la clase que usted sí, está pues. dando y explicando la diferencia, ahora sí, no puedo discriminar qué fue lo que tenía mi hija, ¿no? Y a qué se debió. Ah, Pero claro, el doctor en ese momento me dijo viral y bueno, yo dije, wow, viral, un virus, bueno, será, pero mm, como usted dice, claro, fue a nivel de la corteza porque tuvo el antecedentes del derrame, ¿no? Sobre la dura madre, claro. Gracias, licenciado. si se dan cuenta, ven cómo a veces algunos médicos aparentan saber algunas cosas y de fisiología nada más se dan cuenta que no lo saben todo. Por eso uno tiene que revisar. No todos los médicos son así, pero de verdad ese médico sí se pasó. ¿Cómo decir semejante cosa? Ok, a ver, ¿qué dice por acá? Vamos a ver cuáles son las características o diferencias entre ellos. Ya lo dije, ya me preguntaron, no sé si me llegaron a preguntar. Preguntas, háganlas ahora, chicos. ¿Qué más dice por Hola, acá? Sí, escucho. buenas. En el caso del hipertiroidismo, yo tengo hipertiroidismo y tengo el párpado izquierdo como que un poquito inflamado. Hipertiroidismo. Bueno, pero en el hipertiroidismo no va a causar directamente la lesión. Ahora de que se puede inflamar, sí se puede inflamar. Sí, Pero no tiene nada que ver con una lesión en el cerebro. no.
porque perdería, si usted tiene la movilidad completa de su mímica facial, no hay de qué preocuparse. Ya, gracias. Ok, muy bien. Dice acá, dijo, disculpe, licenciado, si dio una parálisis, debe colocar algo rápidamente. No, chicos, una vez que ocurre, ocurre. Es irreversible en ese momento. Ahora, después el cuerpo se va a recuperar, sí, se va a recuperar, pero no es que sea como un incendio que lo pueda apagar. No, una vez que comienza, comenzó, ¿sí? Y nadie está libre, por cierto. A todos nos puede dar. Ahora vamos a ver por qué. ¿Ya? Entonces, esto es lo que acabo de explicar hace un momento. Mira, la parálisis facial central, ¿sí? Entonces, se conserva la función de la musculatura frontal, ¿sí? Se conserva el reflejo corneal, o sea que sí puede lagrimear, y hay una parálisis de la mitad inferior de la hemicara del lado afectado. Ahí está, la hemicara del lado afectado se lesionó. Ahí está, mira un ejemplo, mira, acá está la señora, está levantando su frente, sus ojos están bien, pero mira, mi cara no trabaja. ¿Ya? A ver, chicos, sus micrófonos, por favor. Micrófonos, micrófonos. Mientras que acá está lo que estaba explicando, la parálisis facial periférica, ¿no? Hay pérdida de reflejo corneal, o sea que ya no lagrimea, por ende se le seca el ojo, necesita gotas. Parálisis de los músculos faciales ipsilaterales, o sea, del mismo lado donde ha sido la lesión, ¿sí? Y tanto superiores como inferiores, o sea, superior e inferior, ¿sí? Con la posibilidad de afección de secreciones de las glándulas lacrimales y salivales. Incluso el gusto se altera, así como dijo su compañera. ¿Por qué? Porque acuérdense que tiene el nervio facial tiene una parte que es simpática y sensitiva, entonces es la que te permite sentir el gusto. Con la mitad de la lengua vas a sentir, con la otra no vas a sentir. Por eso, por ejemplo, su hija de la señora tenía que echarle más sal, más dulce, porque claro, con la mitad de un lado de su lengua no sentía y con el otro sí sentía el sabor. Y es por eso. Alteraciones del gusto, ahí está. Parálisis del músculo del escribo que produzca alteración auditiva y signo de Bell. ¿Cuál es el signo de Bell? El signo de Bell es lo que están viendo aquí en pantalla. Cierras los ojos lo más fuerte que puedas y tu ojo se queda abierto. Ese es el signo de Bell. ¿Por qué signo de Bell? En honor al doctor Bell que estudió y catalogó esta lesión. ¿Ya? Entonces, ese es el signo de Bell. Cierras tu ojo y uno se te queda abierto. Si estés haciendo el máximo esfuerzo, no se cierra porque tienes una parálisis facial periférica, ¿sí? Ojo, el signo de Bell solamente se presenta en parálisis facial periférica. En la central no se afecta para nada esa parte, ¿sí? Muy bien. Nos quedan 5 minutos. Y el video dura 3, así que vamos a poner un videíto. ¿Se ve mi pantalla? ¿Se ve el YouTube? Dice perlas Sí, clínicas, Ya, curso de perfecto. neuroanatomía clínica. Ok, Sí vamos a se ver puede ese video. visualizar. Sí, vamos a ver ese video. Audio, licenciado, no se escucha. ¿No se escucha el audio? Ah, me hubiesen indicado desde el comienzo, no sabía eso. No, 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 no se ha escuchado nada. A ver, veamos qué está pasando acá. Nada. Ah, acá está, ya había. Ya, ahí deberían de escucharlo. La parálisis facial a nivel cerebral, no a nivel del nervio.
En este caso, la parálisis afectará solo la mitad inferior de la cara. No habrá dificultad para cerrar el ojo ni levantar la ceja. La parálisis facial central puede ser consecuencia de un infarto cerebral, un tumor cerebral o una malformación vascular cerebral, entre otras causas. Esta afecta a las fibras que unen la corteza cerebral con el nervio facial. Se manifiesta en síntomas que afectan a los músculos de la parte inferior de la cara, como ya se dijo, específicamente de la boca y de la mejilla, en el lado contrario a donde está la lesión, y no suele tener consecuencias sobre el sistema visual, ya que el paciente no tiene dificultades para cerrar el ojo o para levantar la ceja. Esta también es llamada parálisis supranuclear y se diferencia de las parálisis periféricas por la presencia de síntomas de afectación de otras estructuras del sistema nervioso central, la preservación de los músculos frontal y orbicular de los párpados que poseen una inervación bilateral y por una discrepancia notable entre la afectación de los movimientos faciales volitivos y emocionales. Se conserva la función de la musculatura frontal por inervación cortical bilateral de la porción del núcleo del séptimo par craneal correspondiente a la rama temporal. Como se mencionó previamente, está causada por una lesión cerebral. Clásicamente, este tipo de parálisis respeta la mitad superior de la cara, debido a que el heminúcleo del nervio facial, del cual emergen las eferencias hacia la mitad superior de la cara, recibe aferencia de las cortezas motoras de ambos hemisferios. El enfermo puede cerrar el ojo, arrugar la frente y fruncir la ceja, aunque puede notarse una debilidad en estos movimientos. Pueden estar involucradas las funciones motoras voluntarias, emocional o ambas. Una lesión cerebral extensa producirá debilidad en ambos tipos de función motora, pero una lesión pequeña puede comprometer solo una de ellas. La función motora voluntaria puede ser evaluada diciéndole al paciente muéstreme sus dientes. La función motora emocional puede ser evaluada diciéndole al paciente ¿qué haría si encontrara un caballo en su bañera? Lo que naturalmente provocará una sonrisa. La parálisis facial central volicional está causada por una lesión en el tercio inferior de la corteza precentral, mientras que la parálisis facial central emocional deriva de lesiones de los centros subcorticales, extrapiramidales y talámicos. Vamos a tener un break de unos minutos mientras bueno, los encargados de catesis dan un mensaje. Hola, buenos días. Buenos días a todos los presentes. Muchas gracias al licenciado por darme estos minutos. ¿Se me escucha? Sí, Ya, muy bien. Ya. Primero que nada, les agradezco por asistir a esta sesión de fisioterapia en parálisis facial. Yo soy Jenkin del grupo Secatesis y les hablo para informarles que este taller gratuito cuenta con la opción de la certificación. Ustedes pueden sumar su experiencia formativa adquiriendo su certificado de este taller gratuito. Tenemos la opción de certificado virtual y físico, el virtual costando 30 soles y el físico con un costo de 45 soles. Además, con la adquisición de la certificación, se le incluirá esta clase grabada más las diapositivas del docente. Ahora mismo en el chat del Zoom voy a enviar un formulario para que las personas puedan registrar si están interesados en adquirir la certificación. Recuerden que pueden aprovechar esta oportunidad y sumar nuestro certificado a sus CVs y aumentar su experiencia profesional. Los que estén enviando el formulario con sus datos, un asesor se comunicará con ustedes para así cerrar la adquisición de su certificado correspondiente. ¿Hay alguna consulta o duda que tengan ustedes? ¿Ninguna? Bueno, ya, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias a todos por asistir.
Sobre si habrá clase presencial, por el momento no, pero se estará comunicando por el grupo y por nuestras redes sociales. Muy bien, chicos. Vamos a esperar un par de minutos más para comenzar con la siguiente parte. Comenzamos entonces. Comenzamos. Ok, ¿todos me escuchan? ¿Me pueden escuchar? Sí, sí se escucha. Ok, muy bien. Entonces continuamos. Vamos a ver ahora lo que son los tipos de lesión, pero de la periférica. La lesión periférica tiene tres tipos, es lo que les decía al comienzo. Hay tres tipos. Hay una lesión que es leve, hay una lesión que es moderada y hay una lesión que es severa. La leve es conocida también por su nombre científico como neuropraxia, ¿sí? Que es, hay un pequeño bloqueo, hay una compresión ligera del nervio, ¿sí? Capaz de causar la parálisis, ¿sí? No llevando a una degeneración del nervio, ¿sí? Terminando el bloqueo, se observa una regeneración completa de los axones sin ningún tipo de secuelas. Esa es la lesión leve. También existe la lesión moderada, que es la axonomnesis. La axonomnesis permite la continuidad del nervio, pero ha ocurrido una degeneración en los axones. Licenciado, ¿qué cosas son axones? Los axones, chicos,
son básicamente cada una de las neuronas, pero en la parte que les permite comunicar información. Imagínense, por acá tengo algunos colores y lapiceros. Imagínense que esto es un nervio. No sé si se observa en mi cámara. A ver, creo que por aquí puedo ver esto. Participantes, no es en video. Creo que sí, ya. Entonces imagínense, ahora sí me veo a mí mismo, ahí ya está. Imagínense que estos son nervios. Vamos a ponerle más porque si no, no se va a notar. Ya tengo más. Ya, imagínense que todo esto es un nervio, ¿sí? Ahí está. Es un nervio. Tiene un montón, si se dan cuenta, de terminaciones. Cada una de ellas. ¿Eh? Ahí está. Un nervio, por dentro se ve algo tal que así. Tiene un montón de axones. Cada axón es una fibra que comunica información. ¿Ya? Es como si fuera un tubo que adentro tiene un montón de pequeños cables. Ya. Cada cablecito pertenece a una neurona y este cablecito es el que manda información hacia el nervio facial. Si hay una lesión porque se comprimió el nervio, se aplastó el nervio, ¿sí? Mira, nervio normal, nervio aplastado, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Es como una manguera de agua. No pasa el agua si está aplastada, ¿no es cierto? Ya. Yo quito la compresión, dejo de aplastar la manguera, pasa el agua nuevamente, ¿sí o no? Ya, igualito es con el nervio. Si ya no hay compresión, pasa la información con normalidad. Ya, en una lesión leve no pasa a mayores. Una vez que se termina la inflamación, una vez que se deja de comprimir, vuelve a la normalidad. Ya. En el caso de una axonognesis, pues en este caso, espérense, déjenme mover esto. Ya. En ese caso, persiste la continuidad del nervio, pero ha ocurrido una degeneración de axones. ¿Qué quiere decir? Miren acá otra vez. Acá están mis axones. Miren mis axones. ¿Los ven? Ya. Acá están mis axones. ¿Y qué pasa? El nervio sigue continuo, pero ha habido una degeneración de axones. O sea que este se lesionaron. Hay menos axones, ¿sí? Pero todavía el nervio sigue. Hay menos axones porque se han lesionado algunos axones. Tienes menos fibras para mandar información, ¿ya? Ahora, ¿eso se regenera? También se regenera. Con el tiempo y con los medicamentos que te dé el médico, se termina regenerando, se termina regenerando y tienes tus axones otra vez de vuelta. Pero va a demorar más tiempo en regenerarse. ¿Ya? Ya, eso es una axonognesis. ¿Y qué es una neurognesis o lesión severa? Es cuando hay una sección completa del nervio, existiendo la posibilidad de recuperación espontánea. ¿Qué quiere decir esto? Ahí está mi nervio, todo bonito. ¿Qué pasó? Le hice una lesión. Lesioné al nervio, lo corté en dos, lo corté, lo corté al nervio. Entonces, ¿qué voy a tener? ¿Qué voy a tener? De un lado, voy a tener dos partes de nervio. Ahí, ¿dónde está? Ahí está. ¿Qué pasó? Cortaron mi nervio. Se cortó. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a regenerar? Sí, se va a regenerar, pero va a demorar mucho más tiempo. ¿Ya? Entonces, al final sí se va a regenerar mi nervio y va a estar como estaba antes, pero se va a demorar. Eso es una neuromnesis. Y hay casos en donde es bien severa y hay casos en donde no se regenera del todo o queda con secuelas. ¿Ya? Entonces, puede ser cualquiera de esos casos. Cualquiera de esos casos pueden darse. ¿Ya? Entonces, una cosa es una neuropraxia, lesión leve, una axonognesis, lesión moderada, hay pérdida de axones,
y una severa, que es la neurognesis, ya que se cortó, ¿no? El nervio se cortó por completo, con posibilidad de regeneración. Ya. Estos son los tres niveles de lesión en una parálisis facial. Si tú ves mi cara ahorita y ves aquí mi lóbulo, de esta zona aproximadamente sale el nervio facial. Una rama se va para acá arriba, otra rama por acá, otra por acá, otra por acá, otra más abajo y una se va al cuello. ¿Ya? ¿Qué pasa? Muchas veces la lesión es por aquí o más interna. Y por eso es que todo este lado del rostro se cae. Ya. Ahora, sabiendo eso, si la lesión ha sido leve, ¿qué va a pasar? Pues que se termina la lesión acá, se termina de inflamarse aquí, se reabsorbe la inflamación y vuelve la movilidad, pero igual hay que hacer terapia para que no se pierda y no se atrofien los músculos. Si ha sido moderada, va a pasar también lo mismo, ¿no? Se regeneran los axones y otra vez vuelve la información normal, pero igual hay que hacer terapia para que se muevan estos músculos, porque solitos un músculo basta un día o más que no se mueva para que pierda tono y pierda fuerza y pierda masa. Entonces imagínate, pues, ¿no? ¿Cuántos días está esa persona sin poder mover sus músculos voluntariamente? Por eso se hace la terapia, ¿ya? Meses, no solo días, meses, en algunos casos hasta años. En el caso de la severa, años, un año, año y medio, ¿ya? Entonces, esa es la razón. Ahora, licenciado, ¿cuánto tiempo demora cada lesión aproximadamente en recuperarse? Porque va a depender de muchos factores, en realidad. Uno de ellos es la genética, el otro de ellos es la edad, por ejemplo, también aparte de la genética, el estado de salud general, que no tenga enfermedades concomitantes. Hay varios factores que involucran en la regeneración de cada persona y varía de persona a persona. Ya vi la manito levantada, ahorita respondo. Entonces, eh, puedo darle un aproximado al paciente, pero no es que, ¿sabes qué? Mira, acá con calendario, mira, por ejemplo, te ha dado una lesión leve, ya, mira, de aquí estamos hoy día, estamos ya abril, ya, mira, abril, mayo, junio, en junio ya estás bien ya, para el 30 de junio estás ok. Mentira. Quien te diga eso, duda, duda de lo que te dice, porque no funciona así. Va a depender de muchos factores internos del mismo cuerpo del paciente para que se regenere. Por eso yo te doy intervalos. Por ejemplo, para una lesión leve es un intervalo entre 3 a 4 meses. Hay casos en donde yo he tenido recuperaciones muy rápidas, en 2 meses nomás ya están bien. Pasa. Como hay casos que son lesiones leves y demoran hasta 4 meses. Entonces, un intervalo, 3 a 4 meses. En una lesión moderada, también un intervalo de 6 a 8 meses incluso, podría ser, incluso hasta 9, diría yo. Lesiones severas, un año hasta año y medio. He tenido casos que hasta 2 años incluso. Sí, es de largo aliento. ¿Ya? Entonces, varía de acuerdo a la persona, de acuerdo a su genética. ¿Tiene buena genética o mala genética? Hay personas que tienen la capacidad de regeneración más rápida que otras personas. Varía. Eso es genética, ya esa es suerte, tu suerte de tus genes, básicamente. ¿Ya? Estilos de vida. Hay personas que son más estresadas que otras, ¿no? Algunas tienen más cortisol que otras. Ya, eso también va a ser una limitante para la regeneración. Va a demorar, ¿no? Entonces, esas cositas son las que pueden hacer que haya variantes en el tiempo de recuperación. Por eso es que hablamos de intervalos. No hablamos de tiempos fijos, porque eso es imposible, chicos. A ver, sí te escucho, Enzo. ¿Ninguna pregunta, Enzo? Ok, seguimos. Seguimos, entonces. Actitud diagnóstica. Diagnóstico clínico. Por tanto, las dos herramientas útiles para la anamnesis y la exploración, ¿sí? Van a ser las siguientes. Anamnesis, antecedentes de traumatismo cráneo facial. Hay casos en donde, por ejemplo, yo qué sé,
estabas a bordo de un auto, el auto se chocó, te golpeó la luna o yo qué sé, ¿Qué razones? Pero la cosa es que se golpeó tu cara, ponte. Se golpeó justo el lado lateral cerca de tu oído. ¡Pam! Te golpearon ahí. Se va a inflamar y eso puede comprimirte el nervio. Consecuencia, parálisis facial. Entonces, por eso acá dice traumatismo craneofacial. Puede ser por una infección óptica, infección de oído, una infección grande. Acuérdate que debajo de tu oído está la salida del nervio. Entonces, si inflama, te comprime, parálisis facial. ¿Sí? O de otro origen. ¿Sí? Forma de instauración de los síntomas, tiempo de evolución, síntomas y signos asociados. Son los que debemos de revisar siempre al momento de armar la historia. Signos de sospecha de parálisis no idiopática. Instauración lenta. O sea, si es una parálisis que va apareciendo muy lentamente, porque más de 48 horas, más de 2 días es demasiado lento para que aparezca una parálisis facial, ya se sospecha de otras consecuencias. Espasmos previos a la parálisis, o sea, se te contracturó duro antes de que ocurra la parálisis, se debe a otros casos. Afección bilateral, eso es muy raro, chicos. La única forma en que ocurre una parálisis facial bilateral en ambos lados, porque eso no ocurre normalmente, es que la lesión sea central. ¿Cómo así? Traumatismo en ambos lados, o lesión, o hemorragia, o embolia en ambos lados. Es la única forma de que te dé una parálisis facial bilateral. Pero sí pasa, yo he visto casos. Sí ocurre, chicos, ocurre. ¿Ya? Falta de recuperación en 6 semanas. En 6 semanas, que son aproximadamente pues 1 mes y medio, ya deberías de ver aproximadamente algún tipo de mejoría, así sea leve, ¿sí? Pero si no lo ves, quiere decir que hay otras lesiones, hay otros factores más detrás de eso. Anamnesis de la exploración. Exploración física general, ¿sí? Puede ser ver, por ejemplo, la glucemia, ver el estado de la piel. Oral también puede ser, también podemos ver el oído, la nariz, la cavidad oral, palpación bimanual de la glándula parótida para ver si es que por ahí hay alguna alteración adicional. Otoscópica, ¿sí? También podemos ver cómo está el oído. Sí, básicamente, si hay por ahí alguna otra lesión adicional. Neurológica básica, puedes ver si el paciente está consciente, si tiene funciones superiores, ¿sí? Ver si algunos otros pares craneales están afectados, ¿sí? Motilidad, reflejo, sensibilidad, coordinación, marcha. Esto de acá básicamente es la parte más clínica, eso lo hace el médico. No lo hacemos tanto en terapia. Anamnesis y exploración. Sí, lo que se ve, digamos, en una parálisis facial periférica es la evidencia de la alteración de la movilidad facial, como pueden ver aquí abajo. Se altera todo esto. Asimetría facial, como observamos en la imagen, ¿sí? Desaparición de pliegues frontales, ¿sí? Normalmente aquí nosotros cuando levantamos las cejas tenemos pliegues frontales. En el caso de este paciente, solo los va a tener de un solo lado, el otro lado no. ¿Sí? Nasogenianos, ¿sí? Nasogenianos, nariz. Si se ve el pliegue cuando mueves tu nariz o cuando arrugas la nariz, ya. De un lado lo va a tener, del otro lado no. Comisura bucal, ¿sí? Hacia un lado. ¿Por qué? Porque el lado que está sano le va a ganar al lado que está enfermo, al lado lesionado. ¿Por qué? Porque el otro no tiene fuerza. Y por eso da la impresión como que el labio se te ha torcido, digámoslo así dicen los pacientes. ¿Ya? El signo de Bell, que ahí lo están viendo en pantalla, le digo, cierra los ojos, le digo al paciente, cierra con toda tu fuerza y vemos que un ojo se queda abierto y el otro se queda cerrado. Cerrado estará el que funciona, el que no, el párpado que no está funcionando se va a quedar abierto, ¿sí? Sí, entonces eso vamos a observar básicamente en el paciente. ¿Por qué su ojo se queda blanco? Porque cuando ustedes cierran sus ojos, en realidad los ojos se van para arriba.
Entonces, como del otro lado no puede cerrar, el ojo sí se va para arriba, pero el párpado no se cierra y por eso se ve blanco. ¿Sí? ¿Qué se ve? La esclerótica, la parte blanquita de tu ojo. Dificultad de la masticación y deglución. Sí, definitivamente, porque acuérdense que también inerva la lengua y te va a alterar la lengua. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es la escuela que te toca? Sí. A ver, chicos, sus micrófonos, por favor. Ya. Acá dicen, ¿cuál es la secuela que deja la parálisis severa? ¿Cuál es la secuela? Pues básicamente, si hay secuelas, queda con una limitación, por ejemplo, en el movimiento de la boca y en algunos casos, por ejemplo, les cuesta cerrar un poquito el párpado. Las secuelas más comunes, ¿saben cuáles son, chicos? Son las de la contracción en máxima fuerza. Tú te concentras para cerrar bien los ojos y un lado se te arruga bastante y el otro muy poquito. Es una secuela, por ejemplo. ¿Cuál es otra secuela común? Sonríes y un lado se levanta más que el otro, pero sin embargo el otro lado se levanta. En algunos les queda un poco la comisura del labio les queda un poco caída y hablan de esta forma más o menos. No se nota demasiado. Un caso bien conocido para la gente que es de los 90 como yo, sería había una política antes que era bien conocida, actualmente no sale, pero es Lourdes Flores Nano. Si se acuerdan de Lourdes Flores Nano, ya, ella tiene parálisis, ella tuvo, mejor dicho, parálisis facial. Y la secuela que le quedó fue en el labio. Por eso cuando lo imitaban, el que lo imitaba habló de una forma más o menos así. Y era a propósito, justamente para imitar su secuela que ella tenía. Si no la conocen, búsquenla en internet y sale. Ella tenía Lourdes una Flores secuela, Nano. entonces ella tenía lo que es la parálisis severa, le dio, para tener A esa secuela. ella, a ella, no, no necesariamente, ¿ah? Con una parálisis, con una, por ejemplo, tanto con una neuronesis como con una, en este caso, con una leve o con una, severa, puede ocurrir. Ya tanto sea con esta con una axonognesis, con una neuronesis, con cualquiera de estas dos podría quedar esa secuela, ojo. Que te dé una de estas no quiere decir que vas a quedar necesariamente con secuela. Sí, puedes llegar a recuperarte satisfactoriamente, pero en algunos casos sí queda secuela. Ahora, en la leve, muy raras veces queda secuelas. Eso sí, importante aclararlo. Moderada y severa puede, no necesariamente va a quedar con secuela, pero puede que quede alguna, ¿ya? Y también va a depender del paciente que haga sus ejercicios en casa, porque si no los hace, pues tampoco se va a recuperar. Yo puedo ser un experto en trabajar con parálisis facial, pero si mi paciente no pone su parte, no hace sus ejercicios en casa, pues tampoco hago magia, ¿no? Tampoco hacemos magia nosotros, ¿sí? Entonces va a depender también de qué tanto empeño le ponga el paciente a su rehabilitación. También por eso quedan secuelas, ojo, ¿ah? Sí, eso ténganlo bien en cuenta. Si quedan secuelas también a veces es porque el paciente solamente hace la terapia cuando va con ustedes y en casa no hace nada. Ya, entonces tenerlo en cuenta también. Ah, la señora es Lourdes Flores Nano, acá la han puesto abajo. Ya, ella tiene. ¿Quién más? Sarabá. Bueno, Sarabá falleció hace poco, hace unos años. Sarabá Sí, también era bien trabaja, conocido, sí. claro. Sí, Sarabá también tenía. Sarabá también tenía. Sí, a él le quedó, a él sí le quedó una secuela bien marcada, ¿ah? Bien marcada. Ya, pero hay varios, personajes conocidos que han tenido. Ah, uno más conocido y creo que todo el mundo conoce, ¿sí? Es Rocky. Rocky Balboa. Todos han visto las películas de Rocky o han visto a Sylvester Stallone. Ya, Sylvester Mm, Stallone tiene parálisis. Tuvo, mejor dicho, parálisis facial y tiene su secuela. Sylvester sí. Stallone, ahí está. Todos ubican a Sylvester Stallone. Ya, él tiene. Le dio muy joven a él. Y le quedó una secuela ligera en la boca. Y por eso habla de esa forma, más o menos.
Y por eso también cuando lo imitan así, ¿ya? Sylvester Stallone tiene una secuela leve en el labio derecho o el izquierdo. El derecho, creo que, si no me equivoco, en el caso de Sylvester, ¿ya? Entonces ahí se dan cuenta que a cualquiera le puede dar, cualquiera puede tener, ¿ya? Ok. Alteraciones sensitivas y sensoriales. Rigidez, acortamiento, parestesia de la cara, otalgia, ¿sí? Cuando hay una otalgia, no hay muy buen pronóstico porque se inflama en la parte interna del nervio. Sobre todo cuando es una neuralgia, no hay muy buen pronóstico porque también involucra la parte del núcleo del nervio. Puede haber también alteración en el sabor, hiposmia, alteración en la transmisión del estímulo por la motilidad anómala de la ventana nasal. Puede haber disacusia, en algunos casos la inflamación del nervio puede hacer que no puedas escuchar bien, ¿sí? Disfunciones parasimpáticas y secretoras, eso sí. ¿Por qué? Porque no vas a salivar mucho, porque se afectó el nervio, no vas a lacrimar mucho, no van a salir lágrimas, por eso le recetan gotas. En el caso de las glándulas salivales, pues no van a salivar mucho de ese lado, entonces van a sentir que tienen la boca seca, ¿sí? Hiper e hipolacrimación. En algunos casos se altera bastante y empiezan a lacrimar de más, y en algunos casos es lo contrario. No hay lágrimas y como no hay lágrimas, el ojo no se lubrica y da la enfermedad del ojo seco. Por eso le dan las gotas. Sobre todo en las lesiones severas, el paciente no puede cerrar el ojo. Cuando duerme tiene que dormir con un parchecito y con un espaladrapo para poder cerrar su ojo, porque si no se le puede secar más el ojo y eso le genera irritación y complicación. ¿Todos pueden ver mi pantalla? Sí, ¿Sí? ¿Todos ven mi pantalla? Sí, Ok, licenciado. demasiado. ok, ok, muy bien. A ver, dice, buenos días, licenciado, ¿cuándo hay que esperar para iniciar la terapia? Ah, mira, interesante pregunta. ¿Cuántos días debo esperar para iniciar con mis sesiones? Yo lo que tengo que hacer es esperar mínimo 15 días. 15 días ya puedo iniciar con mi tratamiento en fisioterapia. Licenciado, ¿por qué no puedo iniciar antes? Ya sea una lesión leve, moderada o severa, el nervio se va a inflamar y cuando esté inflamado está en proceso de regeneración, ¿ya? Entonces yo no puedo movilizar mucho la zona ni hacer tratamiento manual ni agentes físicos porque la zona está irritada y este nervio es muy sensible. Entonces, por esa razón, al inicio el médico le da ciertos medicamentos para bajar la inflamación, le da vitaminas, como el complejo B, por ejemplo, ¿ya? Y le da sus gotas, ¿ya? Pero durante esos 15 días no podemos hacer mucho. Empezamos después de los 15 días. El mismo médico le dice eso, ya sea el fisiatra, el neurólogo, le va a decir, en 15 días comienza su tratamiento. Y la pregunta es, licenciado, ¿qué hago durante esos 15 días? Pues seguir las recomendaciones que dé el médico. Muchas veces es usar un sombrero grande de ala ancha para que no le dé y le irrite el ojo la exposición al sol. Usar gafas para que también no se irrite el ojo, porque el ojo está desprotegido. Acuérdate que no puedes cerrar el párpado. Usar tus gotas, no sobreexaltarse, estar tranquilo. Licenciado, pero algún otro tratamiento alternativo hay uno. Ese tratamiento será la acupuntura. Acupuntura sí te puedes hacer. Tienes que conocer, bueno, un buen acupunturista. Y acupuntura no está contraindicado, le soy sincero. Lo hemos probado. Yo, de hecho, recomiendo a mis pacientes que se vayan a hacer acupuntura si quieren ir haciendo algo hasta que pasen los 15 días. ¿Sí? Muchas veces he tenido en consulta también pacientes que les acaba de dar y me dicen, ¿qué hago? ¿No? Y todavía, pues, por ejemplo, les dio anteayer y acuden a mí, ¿no? Licenciado, me ha pasado esto, que eso.
Digo, pucha, primero anda al neuro para que te dé los antiinflamatorios o al fisiatra y después acupuntura. La acupuntura es una muy buena opción mientras van pasando esos días. A ver, Licenciado, acá me preguntan, sí, ¿puedo hacer una recomendación? Bueno, tengo entendido que toda persona que tiene inflamación, así sea de repente una ciática, un problema en el hombro, cualquier inflamación, ¿no? Muscular que tenga, claro, primero no se toca, como dice usted, ¿no? Porque está inflamado. Hay que dar claro. calmantes, ¿no? Descanso, reposo, y luego ya se inicia pues con la terapia, los masajes, las bolsitas calientes, etcétera, ¿no? Pero primero no se toca. Claro, es cierto, no se toca. No, Después, no se toca. ujú, claro. No, o sea, cuando está recién inflamado, no. No, porque si No, vas a poner, está inflamado, digamos que la persona dice, ay, me duele la cintura, la columna, del nervio ciático, y tú le vas a hacer masaje, peor, que esté inflamado el nervio, ¿no? Entonces vamos primero a tratar con medicinas, luego recién ya se empieza con las terapias, ¿no? Cuando termine el tratamiento antiinflamatorio, ¿verdad? ¿O me equivoco? una vez que ya está desinflamado ya podemos trabajar. Y de hecho no se trabaja directamente con, digamos, con un tratamiento agresivo, no como es el masaje estimulante. Al inicio, y eso lo vamos a ver de aquí un ratito, se inicia de forma suave. Ahora vamos a ver eso bien. Según aquí lo que me escriben, ¿después de cuántos días inicia? Ya lo dije, 15 días. El doctor manda a partir de 5 a 10. Sí, pero lo ideal son 15 días. 15 días. Les puedo decir esto, yo he trabajado con todo tipo de médicos, muchos de mucho renombre, y la mayoría de fisiatras recomiendan 15 días. 15 días para poder iniciar el tratamiento. Pues la acupuntura no es la cura, chicos. Solamente es para que ayude a desinflamar y que mejore la circulación. Punto, nada más. Solo para eso es la acupuntura. Y como no es tan invasiva, la acupuntura a lo mucho llega a nivel de la piel nomás, pues no llega al nervio y no es dañino para el paciente. Pero sin embargo, después de la acupuntura, lo que sí he observado durante todos estos años es de que hay mejores resultados. Aún no se sabe exactamente por qué, pero tiene su resultado la acupuntura. Aún está en investigación, mejor dicho, la acupuntura. Pero da buenos resultados, así que se lo recomiendo a mis pacientes. Ok, parálisis facial. Signos de sospecha de una parálisis no idiopática o secundaria. Por ejemplo, hay una instauración antes de los 2 días. Por lo general, chicos, la instauración de la periférica es rápida. 5 a 7 horas como máximo ya está instaurada, ya se nota por completo. En algunos casos, en cuestión de horas nada más, 1 hora, 2 horas ya se nota, te da. ¿Sí? Presencia de espasmos previo a la parálisis. Sí, eso sí es muy cierto. A veces hay espasmos, dolor de cuello, dolor de cabeza, pero son por los espasmos del cuello, ¿ya? Pero que te den esos espasmos significa que ya te dio. No es que me tomo un relajante y va a parar, no. Ya te dio. ¿Qué más? Afección bilateral. Muy raro. No, nuevamente digo, es muy raro, muy raro que te dé una bilateral. Por lo general solo aparece en un lado de la cara. Falta de recuperación en 6 semanas. Sí, igualmente, si estamos viendo eso, de que en 6 semanas no hay siquiera una ligera mejoría, revisar e ir a consultar con el médico. Sistema de graduación de la parálisis facial. Con esto nosotros nos damos cuenta en qué grado está. Esta es una escala que nos sirve para valorizar eso. Por ejemplo, parálisis facial total es el grado 6 y lo 1 viene a ser lo normal. Función normal de todas las áreas. Quiere decir que el paciente está ok. Incluso esto lo puedo usar a modo de evaluación. Conforme van pasando los meses, lo voy revaluando. 2, ligera disfunción. En reposo, ¿sí? Hay una simetría y tono normal, pero en movimiento es casi normal. Se ven por ahí algunas ligeras diferencias con el otro lado.
Disfunción moderada, en reposo, tono y simetría normal, pero en movimiento poco o ningún movimiento en la frente, por ejemplo, o la capacidad para mover los ojos, me refiero a los párpados, ¿sí? O evidente capacidad para moverlos, digamos, mover algunas mímicas faciales. Y lo puede hacer, pero con esfuerzo máximo. Sí. ¿Preguntas? Licenciado, Ok. yo quería hacer una consulta. Sí, dime. Tengo una persona, con un familiar que ha sufrido una parálisis periférica, de lo cual tenía dolor de cabeza constantemente en las primeras semanas, pero se le quitó solo el mes, pero ahora solamente tiene un pesor, o sea, es como que el lado afectado le pesa, entonces donde que parece que se le pierde el equilibrio cuando se le pesa, pero es un poquito constante y hay momentos también donde le da mareo. ¿Eso es parte también? Digo, ¿O es que hay un cierto tiempo que eso tiene que durar o parar? ¿O es que hasta que haya totalmente mejoría va a calmar? en algunos casos la parálisis facial periférica te puede generar cierto vértigo, pero por una inflamación del oído. Sería bueno que revise en todo caso por ahí. Si ya se instauró la parálisis facial, sería bueno que vaya al médico a que le mande algunos inflamatorios. Yo te recomiendo un otorrinolaringólogo, por si acaso, sobre todo porque está relacionado con el vértigo, en ese caso. ¿Sí? Sí, gracias. Ok, ok, seguimos. Para cualquier cosa, chicos, si tienen familiares o algo, preguntas al final. Sí, si son preguntas cortas, genial, las hacemos, porque si no, no nos va a dar el tiempo. Disfunción moderada o moderadamente grave. En reposo, simetría y tono normal. A ver, chicos, sus micrófonos, por favor. Movimiento, no hay movimiento de la frente, incapacidad para cerrar los ojos, máximo esfuerzo, ¿sí? Para hacer algunos movimientos. La otra, disfunción grave, en reposo, posible asimetría con caída del ángulo de la boca. ¿Sí? Definitivamente en reposo va a haber asimetría. Muchos pacientes llegan en este estado, independiente de la lesión que hayan tenido. Y la parálisis total. Hay pérdida del tono, asimetría, sin movilidad, no sin cinesia, ni contracturas, ni en el hemisferio facial. Entonces, ¿qué pasa? Que los músculos no se están activando. Muchos pacientes también llegan en este estado. ¿Sí? Muchas veces todos los pacientes inician en esto, la gran mayoría. Hay pocos casos en donde, por ejemplo, iniciarás por acá, en la 4, otros en la 3. He tenido casos algunos que les genera una ligera pérdida de fuerza, pero la mayoría de los que he visto vienen así, en el estado 6. Músculos de la cara. Pues aquí es un reparo anatómico sencillo de todos los músculos que hay en la cara y de los que se trabajan y su dirección para hacer el tratamiento. Acción de los músculos peribucales, ¿sí? Esto porque es importante saberlo, porque cuando tú trabajas con un paciente que tiene una parálisis facial, tienes que saber qué movimientos y cómo se hacen los movimientos para que el paciente te vea y los replique. Porque si bien es cierto, en una etapa inicial el tratamiento consta del masaje, la compresita, por ahí tal vez el láser terapéutico para que regenere el nervio, ¿ya? El resto es ejercicio y el paciente tiene que hacer sus ejercicios. Para eso tú tienes que saber los músculos y tienes que saber cómo se mueven para que puedas hacer el tratamiento. Si no, pues no va a servir de mucho. Si a ti no te sale el movimiento, imagínate al paciente, pues no, tú tienes que enseñarle a él. Entonces, por una parte tenemos esto, que es como mandar hueso. Cuando estamos mandando hueso, está trabajando tus comisuras labiales, está trabajando tu orbicular de los labios, ¿sí? Está trabajando para mandar beso, ¿sí? Cuando haces que se eleven los labios superiores, los caninos, ¿sí? ¿Qué estás trabajando? Justamente los músculos elevadores del labio superior, ¿no es cierto? Cuando haces que se deprima, ¿qué estás trabajando? En parte el platisma, ¿no? Cuando soplas,
está trabajando el bucinador. Cuando mandas besos también el bucinador y el orbicular de los labios, ¿sí? Cuando estiras tu sonrisa de lado a lado, ¿sí? Cuando haces esto, también están trabajando, en este caso, el músculo risorio, el de la sonrisa, ¿sí? Y cuando tocas tu labio, protuyes tu labio inferior, está trabajando el borlas o el mentoniano, así se llama ese músculo, que viene a hacer esto que estás viendo aquí abajito. ¿Ya? Entonces, es así. A ver, dice acá, licenciado, después de 2 años, ¿aún se puede No. Como toda lesión nerviosa, chicos, estás jugando contra el tiempo. Cuando tú tienes una lesión por este tipo de parálisis, estás jugando contra el tiempo. Hay casos, sobre todo los leves, en donde incluso sin terapia quedan bien, pero quedan con secuela, ¿ya? Pero en el caso de la moderada y en el caso de la severa, sí o sí van a quedar con secuela. Y si no hacen terapia, ya van a quedar con esa secuela instalada. ¿A qué me refiero? Que si tú tuviste una parálisis facial, por ejemplo, el día de hoy, 1 de abril del 2026, y te olvidaste, no le hiciste caso, y vas a terapia, te enteras de que se puede hacer tratamiento y vas, por ejemplo, en el 2027, lo siento mucho, pero esa secuela se queda contigo. No hay forma de recuperarla una vez pasado el tiempo. ¿Cuánto tiempo tienes? Los primeros 3 meses son muy cruciales para el tratamiento. Es donde el paciente tiene que estar activamente yendo a terapia. De hecho, en las primeras sesiones va diario, ¿ya? Menos sábado y domingo, pero por lo general va diario, ¿ya? En los casos que hay mucho dolor es porque hay inflamación y tiene que ir con el médico para que le dé un antiinflamatorio y algo para el dolor. La terapia puede ser diaria o interdiaria, pero en la primera etapa, en el primer mes, hasta incluso yo diría en el segundo mes, diario. Después ya puede ser interdiario. ¿Por qué? Porque es cuando hacemos que se regenere mejor el nervio. Para eso usamos el láser. Tratamiento. Cuando el paciente llega a consulta por primera vez, se debe realizar una evaluación fisioterapéutica de cómo está ese músculo. Ahí usamos esta escala que estás viendo por acá. ¿Ya? Esa escala, la de naranjita, sirve para saber en qué estado está ese paciente. ¿Qué más? Una evaluación fisioterapéutica del tono muscular. Se debe revisar si hay una sincinesia o contracción de cada músculo. La motrilidad del músculo, ver si se contrae o no se contrae. Como les digo, hay casos en donde sí pueden contraer ciertos músculos y hay casos en donde para nada, no pueden mover ninguno, ¿sí? Y también, en regla general, se puede durar desde 3 meses hasta un año, dependiendo de la lesión, como les digo nuevamente, ¿sí? Pudiendo quedar algún tipo de sincinesia, hemiespasmos o pérdida de contracción de algún grupo muscular de la mímica. O sea que no es garantía de que vas a quedar al 100%. En la mayoría de los casos sí queda al 100%, pero aún así podría haber secuela. ¿Ya? Tengan en cuenta, en cualquier parálisis facial puede quedar secuela de algún músculo. No todo, pero por lo general siempre, o bien son los del ojo, los del párpado, o bien son la comisura labial. Son a los músculos que más les cuesta recuperarse. ¿Qué usamos en el tratamiento? Calor. La compresa caliente, o puede ser también la lámpara de infrarrojo, ya saben, con lentes, ¿no? Para protegerse. Electroterapia en estado crónico. En agudo no se les vaya a ocurrir colocar corriente, ¿ya? Nunca. Nuevamente repito, nunca. Electroterapia nunca en la etapa aguda, ¿ya? Solo en estado crónico. Licenciado, ¿cuánto es el agudo? Los 2 primeros meses. Masajes, sí, después de los 15 días que le ha dado la lesión. Ejercicios activos y pasivos. Primero los pasivos. Con esos vamos a iniciar desde el comienzo. Los activos iniciarán conforme el paciente ya tenga cierta movilidad, porque conforme vayan pasando las semanas y los meses, va a recuperar movilidad ligera, pero la va a recuperar. Entonces, vamos con eso.
¿sí? Conforme ya vaya activando los músculos, ya iremos con ejercicios activos. Si no activa todavía los músculos, full ejercicios pasivos, movilidad, estimulación del músculo, ¿sí? Y propiocepción facial, que es el masaje que ya le estás haciendo. Nuevamente repito, corriente no. Hasta el segundo mes en adelante ya la podrás poner corriente. Y esto va a depender también ya de qué grado de lesión sea, ya. Si es una lesión, por ejemplo, severa, ni se te ocurra colocar corriente, ya. Ni se te ocurra colocar corriente en una lesión severa, ya. ¿Por qué, licenciado? ¿Por qué no puedo poner? Punción seca sí se puede aplicar, pero corriente no. ¿Por qué? Porque tu nervio trabaja con corriente, con microvoltios, ¿ya? Y tu nervio es como una plantita que está creciendo. Y la plantita se va hacia donde hay luz, ¿sí o no? Ya. Para que ese nervio crezca correctamente, se regenere correctamente, tiene que seguir su recorrido normal. Pero ¿qué pasa si yo te pongo corriente? Ese nervio va a buscar dónde está la corriente y se va a ir hacia donde está la corriente. ¿Y qué pasa? Ocurre una sincinesia, un movimiento anómalo, un movimiento aberrante. Ponte que ese nervio, su destino era irse al orbicular de tus ojos que te permite cerrar, pero en lugar de eso, se fue a tu nariz. ¿Cuál es el resultado? Cierras tus ojos, arrugas la nariz. Cierras tus ojos, arrugas la nariz. Y eso, chicos, no tiene forma de arreglarse. Ni con cirugía se arregla. ¿Ya? Entonces, si no quieres generar eso en tu paciente, no le pongas corriente. Por eso es que en lugar de corriente usamos el láser. ¿Ya? ¿Cuándo le pongo corriente? En caso moderado, caso leve, a partir de 2 meses en adelante. Ahí puede ser que esté justificado usar corriente, pero en una severa no. No, definitivamente. Ya, en una severa no. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Tratamiento rehabilitador para la parálisis facial, etapa inicial, caracterizada por asimetría en el rostro, movimientos mímicos voluntarios. Se realiza ejercicios asistidos, el paciente se ayuda de su dedo índice y medio sobre el músculo para trabajar. Suelen hacer esto, sosteniéndolos por unos segundos en la hemicara afectada. En la hemicara afectada. ¿Sí? Aquí hay más de esto. Acá están cada uno de los movimientos. Como pueden ver, el paciente se puede ayudar haciendo este movimiento. Puede ayudarse levantando su labio, ¿sí? Puede hacer este movimiento para estimular el risorio mientras sonríe con el otro lado. O puede hacer una mímica facial de tristeza y ir ayudándose con sus dedos, ¿ya? Puede juntar sus cejas, puede juntar sus cejas o puede levantar las cejas, puede cerrar sus párpados, ¿sí? Para que este paciente gane la fuerza progresivamente, ¿ya? Etapa de facilitación. Se caracteriza por el incremento de movimientos voluntarios y ausencia de sincinencias, movimientos faciales activos simétricos, y haciendo un énfasis en no realizar movimientos incoordinados de forma bilateral, así evitar movimientos distorsionados del lado afectado. Si no presenta sincínesias, trabajar ejercicios resistidos. ¿Qué quiere decir esto? Que si no me hace movimientos raros con la cara, ya puedo aplicar resistencia. O entonces ya no solo será hacer esto que están viéndome hacer ahora, sino ya aplicaré resistencia para abajo y levantaré mi ceja, ¿no? Yo la resistencia le doy con mis dedos hacia abajo y él levanta la ceja. Me hace resistencia. ¿Para qué? Para que pueda mover los músculos faciales y gane fuerza y se equilibre en ambos lados. Tanto el que está con debilidad o como el lado que está fuerte. ¿Ya? Y por último, fase de relajación. Se realiza palmo
percusiones en la hemicara afectada y ejercicios de relajación de Jacobson que consisten en una contracción sostenida seguida de una relajación completa. Importante, chicos, yo les cuento algo, miren. Por lo general, cuando un paciente tiene parálisis facial, ¿ya? Estos pacientitos siempre quedan con un lado de la cara más tenso que el otro. ¿Por qué? Porque muchas veces para activar este lado hacemos resistencia en el lado sano. Entonces, cuando hacemos resistencia en el lado sano, este lado se empieza a activar. El lado contrario se empieza a activar. Entonces, este lado queda tenso, contracturado. Entonces, hay que relajar este lado. Cuando se trabaja una parálisis facial, no solo se trabaja el lado afectado, sino el otro lado para relajarlo, porque este es el lado que te va a servir de palanca para que este funcione. Entonces siempre se relaja al lado que sí está funcionando y al otro lado se lo estimula. Porque si no, a veces pasa esto. Mi paciente ya tiene fuerza en los dos lados y un lado se ve bien marcado. Y no es que este lado, digamos, esté mal, ¿no? Simplemente es como que hubieses hecho ejercicio de forma desnivelada, ¿no? El lado que tenía fuerza ganó más fuerza y el lado que no tenía fuerza se fue recuperando. Entonces, ¿qué tienes que hacer para nivelarlo? Relajar el lado contrario. Es una recomendación que se las doy por experiencia, ¿sí? Luego, ¿qué más? Ya, de ahí viene la etapa de control, que se caracteriza por la aparición de movimientos anormales y anárquicos, por ende, los músculos deben colocarse en posición de estiramiento sostenido para inhibirlos. Músculos propensos a sincinesia son los orbiculares, por ejemplo, los ejercicios de estiramiento para lograr disociación en ojos, en boca, boca-ojo. Sí, son ejercicios enfocados en el control de movimientos anormales o sin cinesias, con los que se requiere enfatizar solamente el movimiento del músculo a trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Que tú seas capaz de controlar de forma independiente cada lado. Así como puedes levantar una ceja con un lado, levantar la ceja con el otro, cerrar un ojo sin que se cierre el ojo, el lado contrario. Esto ya es control. El hecho de que tú puedas cerrar un ojo independiente es control. Eso se hace al último ya. Ya cuando el paciente está rehabilitado, puedes hacer que trate de hacer eso. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Cierras el ojo y se cierran los dos. Y te cuesta mantener un ojo abierto, sobre todo el lugar en donde fue la lesión. O te cuesta mantener el lado lesionado, te cuesta mantenerlo cerrado mientras el lado sano está abierto. Ya, esas cosas también pueden pasar. Entonces, por eso se hace esta etapa de control. En el caso de la boca, también te puede costar sonreír solo por un lado o por el otro. Depende, ¿no? Entonces, también se hacen ejercicios de control para que el lado afectado pueda moverse de forma independiente al lado normal. Muy bien. Listo, chicos. Con eso terminaríamos básicamente el taller del día de hoy. ¿Preguntas? Preguntas, preguntas. Eh, Profesor, buenas tardes. Una Buenas tardes. consulta. Sí, te escucho. A ver, veamos los comentarios por mientras. A ver, dice acá. Se debe de tomar vitaminas para sí. Las Profesor. vitaminas te las va a mandar el médico, no yo. El terapeuta físico no te manda vitaminas. Tenemos nociones. Por ejemplo, ¿qué si debes comer? Alimentos que tengan vitamina B, por ejemplo. Ricos en vitamina B, en vitamina E. Sí, eso sí, adelante, cómelos. Pero vitaminas como tal en pastillas, eso te lo va a dar el médico. Nosotros no. ¿Punción seca, profesor? Sí, la punción seca ha demostrado que tiene buenos efectos. A ver, los escucho, díganme. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escucha? Sí,
Le digo, profesor, una consulta. Le digo, en un parálisis facial, ¿por qué siempre a veces la vista queda afectada? O sea, se hace la terapia, pero al final siempre la vista queda al último, podríamos decir, ¿no? Que se recupera más, en más tiempo. Porque los músculos orbiculares de los párpados tienen fibras que van en varias direcciones. Entonces, para el cerebro y para el nervio no es fácil controlar todas esas aristas. Por eso es que cuando uno lo rehabilita, tiene que trabajar la resistencia en varias direcciones. O Básicamente sea, por es eso. normal que siempre quede al último la vista. No, hay casos en donde no pasa eso y donde, por ejemplo, el nervio tiene mejor control de la vista. A mí me ha pasado, por ejemplo, que o bien demora más la boca y en algunos me ha pasado que es la nariz. Varía de paciente a paciente. Ya. Le digo, otra consulta. En cuanto, por ejemplo, al aplicar las compresas tibias en la parte afecta, tiene que hacerse igual paralelo en los dos lados para poder ayudar también al otro lado que no se quede con más movilidad que el otro, o solamente es en la parte afectada. Si lo haces, sería bueno, pero sería incómodo para el paciente o perderías tiempo porque tú le pones, por ejemplo, acá y le pones acá. No creo que le vayas a poner en toda la cara, ¿no? No creo, espero que no. No se coloca así. Siempre se coloca de un lado. Si, por ejemplo, si se hace, se coloca de un lado Ajá. y después se coloca del otro. Ujú. ¿Ya? O si no, por último, si le quieres dar a todo el rostro, mejor usa infrarrojo con sus lentes o su gasita mojada encima de los ojos y con infrarrojo, si quieres darle a ambos lados. De lo Ya. contrario, se aplica un lado por vez. No se les vaya a ocurrir poner una compresa encima de toda la cara, chicos. No se les vaya a ocurrir hacer eso. Ok. No son Siguiente comunes las pregunta. compresas. Profesor, Licenciado, una crioterapia consulta. tampoco se puede colocar. No, no se les vaya a ocurrir crioterapia. ¿Por qué le van a poner crioterapia al pobre nervio? No, no se pone Profesor, crioterapia. profesor, una consulta. Sí, ¿En qué momento se puede colocar el tape? Y en realidad, ¿en qué momento se empieza el tratamiento después de la infección aguda? ¿En qué momento se empieza la fisioterapia? Gracias. el tratamiento ocurre, como dije, y lo he repetido varias veces durante el curso, es 15 días después de la lesión. El tape se aplica una vez que ya hay movilidad articular, que ya hay movilidad o hay alguna ligera mímica facial. Se aplica para ayudar a que el músculo se vaya estimulando. El tape para estimular el tono en la cara no se aplica con tensión, chicos, ¿ah? Se aplica encima nada más siguiendo el contorno del músculo. Sin tensión. O a lo mucho, si le dan tensión, será un 10% nomás. Más no. Siguiente pregunta. Dice acá, licenciado, si tengo pacientes con ACV, hemiplegia, espasmódico, ¿puedo usar TENS? Ya, esto es tema de otra clase, no es parálisis. Licenciado, en el tratamiento se debe trabajar también los músculos cervicales. No, pero lo que podrías hacer, porque el paciente definitivamente va a tener malestar cervical, porque todo esto se contrae, es ponerle una compresita, podrías hacerle un masaje ligero en la parte de la zona cervical, pero no afecta tanto a los músculos cervicales. El acompañamiento psicológico sí tiene que ser con hay gente a la que les cae como un baldazo de agua fría, es bien, bien trágico para algunas personas, ¿ah? Sí, 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 definitivamente acompañamiento psicológico. Licenciado, una consultita, disculpe, antes que acabe. Licenciado, ¿y los ultrasonidos ayudarían en algo o empeorarían la No, situación? ¿En no, los TENS? no se aplica Los TENS, ultrasonido. TEI los sí, TENS, pero ¿por cuánto ultrasonido no. tiempo? ¿Por cuánto TENS, tiempo? como digo nuevamente, solo sí y solo sí ya está en la etapa crónica, 2 meses para ¿Por adelante. cuánto tiempo, por favor? ¿Cuánto tiempo? Máximo, 10 minutos. Y eso es. Y eso es, ¿ah? Yo de hecho no pongo TENS. Yo no uso TENS cuando hago tratamiento de parálisis facial. No lo uso para nada. Porque hay mucha evidencia que demuestra que ha generado sincinesias, incluso colocándolo después de la etapa crónica.
Entonces, como yo conozco esa evidencia, he leído, he investigado, porque esto no lo hacen con una o dos personas, lo hacen con miles, ¿ya? Y se ha demostrado que aún así hay sincinesia, pues yo no lo uso. Yo no uso TENS. Es arriesgarte. Pero si quieren usarlo, como digo, 2 meses para adelante. Y solamente ¿cómo se llama? En lesiones leves y moderadas. En graves no. Profesor, una consultita. Le digo, punción seca dijo que sí, pero electropunción no. Tampoco, es la misma historia, es igual que el TENS. No. Ok, ya, Punción gracias. seca sola, sí, sí va bien. De hecho, va muy bien. Hay evidencia que demuestra eso. Dice acá, la punción con P, punción seca, ¿qué tiempo se recomienda hacer? A ver, no sé si conozcan cómo se realiza la técnica, pero no es por tiempo la técnica. La técnica es, se trabaja sobre el músculo y ya está. Lo que se tenga que trabajar. Si saben, si han llevado la capacitación, saben cómo se hace. Si no la han llevado, mejor ni lo hagan porque se están exponiendo a darle un nervio o a darle una arteria principal. Peor en el rostro, solamente métanse a hacerlo si lo saben hacer y conocen bien la anatomía muscular. Dice, ¿cómo influye la plasticidad cortical en la etapa de control y la reorganización de los motores faciales? Esto sería solamente en el caso de una lesión central. Y en este caso, la plasticidad neuronal es la que hace posible que se regeneren estas zonas del cerebro que han sido lesionadas. A ver, ¿qué dice? En la etapa de control y reorganización de motores. ¿Cómo influye? Influye mucho. De hecho, es la base para la rehabilitación. ¿Cuánto demora? Pues puede demorar, depende cómo se trabaje y se estimule, porque al igual que una rehabilitación en un paciente neurológico, demora varios meses y hay que estimular, hay que dar, digamos, un trabajo de activación y tiene que ser con un feedback, en este caso visual, que es el espejo. Entonces tiene que haber un feedback visual, que es el espejo, y la estimulación ya no solamente con, en este caso, el masaje, sino también con texturas y con temperaturas para darle información a la corteza para que regenere. Entonces, yo recomendaría hacer eso en el caso de los centrales. ¿Qué más dice acá? ¿Paciente oncológico se puede aplicar compresa caliente? Sí se puede, siempre y cuando el paciente oncológico no esté en la etapa oncológica. Y por ejemplo, cáncer de mama, ¿le puedo poner? Sí puedo. Sí puedo en el rostro, sí puedo. Por ejemplo, cáncer de próstata, ¿puedo poner en la cara? Sí puedo. No pasa nada, está lejos. ¿Ya? Pero, por ejemplo, tumor en la zona mandibular, ¿puedo ponerle? Ni a balas, ¿no? No hay forma de que le ponga ahí. ¿Ya? Profesor, el TEN se recomienda colocar en puntos motores. Sí, y te estás arriesgando, pero sí, sí se recomienda. En la parte afectada, ¿qué tiene que ver ahí? Pero, ¿qué tipo de corriente? Pues TENS, la más superficial, no te recomendaría otra corriente. Tengo entendido que se aplica corriente con puntero, solo se estimulan los puntos motores, pero hoy en día no se aplica. Y es claro que no se aplica. Y la razón es bien sencilla. Hay bastante evidencia que demuestra que la aplicación con el puntero en puntos motores es lo que ha generado que aparezcan las incinesias. Y como les digo, las incinesias no se reparan. Ya se quedan así. Si, por ejemplo, tu nervio se fue al músculo que hacía que cierre tu ojo y el de tu nariz, toda la vida cada vez que te rías, o cada vez que cierres tu ojo, vas a mover tu nariz. Vas a tener ahí un tic ahí. Y eso es para siempre. Entonces, por esa razón es que ya no se usa. No se usa, no se suele usar. Se usa en personas sanas para, por ejemplo, las expresiones faciales, si no me equivoco, pero en facial ya no. Para decir facial no se usa. No, no, la verdad, chicos, en mi opinión personal, no les recomiendo usar corriente de ningún tipo. Magneto se puede o no ¿cuántos minutos? A ver, si saben aplicar el magneto y saben la teoría del magneto, sabrán que para regenerar mínimo es de media hora para adelante. No se suele aplicar, la verdad, ¿ah? ¿Por qué? Porque el electromagnetismo que vas a lanzar está muy cerca de las zonas,
del cerebro. Entonces esto le puede llevar al paciente a tener, digamos, cierta cantidad de mareo, vértigo. Por esa razón no se suele aplicar. Sí he visto que se aplica en algunos centros, pero no he visto evidencia científica, o sea, investigaciones que digan, oye, sí, ponle magneto, le va a ir bien. No he visto, la verdad. Lo que solemos usar es el láser. ¿La reflexología de los pies puede ayudar en algo? No lo he comprobado, así que no sabría decirles. Todos los que dice, todos los que dice la punción, todos los que dice la punción seca, otros es los de 15 días recién. ¿Cómo es esto? Supongo que se refiere a... A ver, explico rápido. Una cosa es punción seca, otra cosa es acupuntura, no es lo mismo. Ojo, son cosas completamente distintas, ¿ah? La punción seca es un método en donde te vas hasta el hueso, agarras la aguja y ingresas hasta el hueso y entra y sale, para resumirlo rápido. La acupuntura es una aguja que te meten a la altura de la piel, en los puntos donde están los chis o los chakras, creo. Ya, es otra vaina. Ya, no son lo mismo, ojo. En personas hipertensas sí se puede hacer en personas hipertensas. Yo he tenido bastantes pacientes hipertensos. Por la aberración o sincinencia ya no se aplica exactamente, no se aplica. ¿La acupuntura tiene alguna contraindicación? No, mayormente no. ¿Ayuda a las vitaminas para el sistema nervioso? Sí, eso ya lo ve el neuro, no lo veo yo. ¿Qué agente físico se recomienda para, aparte del calor? Infrarrojo. Infrarrojo va muy bien. Ponle su gasita mojada en los ojos nada más y aplícale. ¿Qué otros tratamientos tiene que hacer en los 15 días recién, no antes? Yo les recomiendo acupuntura y que muchas veces a los pacientes que les ha dado parálisis, a la mayoría de adultos, adultos, porque también dan niños, pero los adultos es por estrés, por altos niveles de estrés. Entonces, descansar, relajarse, tratar de no exaltarse mucho y la acupuntura, porque también se ha demostrado también que los altos niveles de estrés podrían ser un factor crucial también para la aparición de la parálisis. Infrarrojo, ¿cuánto se aplica? Igual que la compresa, 10 minutos. 10 minutitos, ya exagerando 15, pero con 10 ya hace su efecto. Muy bien, chicos. No sé si los organizadores, Secatesis, tiene algo que indicar, alguna última indicación. Doy el paso a los organizadores, por favor. Gracias, licenciado. Estuvo muy excelente esta Muchas gracias exposición. por su participación a todos los grupos de catesis. Le deseamos le decimos Gracias. muchas gracias. Recuerdo que aún pueden adquirir su certificación. Eso sería todo. Pero el grupo también estará recordando que hasta esta semana se puede adquirir la certificación virtual como física. Listo, gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, licenciado. Ay, qué cólera. Gracias a todos, chicos. Tal vez nos estamos viendo en una siguiente oportunidad. Cuídense un montón. Espero que les haya servido de provecho y ya nos vemos en una siguiente ponencia. Cuídense un montón. Hasta luego. Saludos. Muchas gracias. Ok, nos vemos. Cuídense.